después de un monitoreo que se realizó en cada una de las comunidades, pues gracias a Dios no tenemos ningún problema. Se llamó al presidente COCODE, alcalde auxiliar de cada una de las comunidades, 106 comunidades en total, tomando en cuenta las 6 zonas del casco urbano. Y pues, insisto, gracias a Dios no tenemos ningún problema, ningún derrumbe en cuanto a viviendas. Solamente tenemos un derrumbe por el Naranjo, la ruptura de una tubería en una comunidad que es un proyecto de agua de la estancia, pero de ahí no pasó a mayor, gracias a Dios. Entonces quiero informarles a los miembros a la población en general que a Dios gracias no tenemos ningún problema en el municipio de Santa Cruz Quiché. Dentro del casco urbano se reportan ciertas inundaciones debido a los tragantes que están pues tapándose por la basura que se tira en las calles. Efectivamente, donde tenemos y hemos tenido siempre el problema es en la zona número 2, 9ª Avenida, y en este preciso momento nos acabamos de reunir con el señor gobernador en donde él va a darle seguimiento en la ciudad capital al proyecto de la 9ª Avenida, tomando en cuenta que hay una colonia en este sector que ya tiene su drenaje, pero no podemos hacer la conexión correspondiente a la tubería general de la 9ª Avenida, porque esa tubería que está ahí es muy pequeña. Entonces lo que haríamos si se conectara a este nuevo proyecto es colapsar la tubería en general. Sin embargo, el señor gobernador se va a comunicar a la ciudad capital, yo viajo para allá también para ver en qué fase va el proyecto del drenaje. Al poderse ejecutar este proyecto, pues vendríamos a darle solución definitiva al problema que se da año con año aquí en la 9ª Avenida de la zona número 2. Estamos trabajando nuevamente un llamado a los vecinos y vecinas del municipio para que pues no tiremos basura en los tragantes, principalmente a los dueños y personas que tienen tiendas. Hemos estado monitoreando y según el informe de algunos vecinos, existen algunos vendedores de tiendas que son los que recogen su basura y la depositan en los tragantes. Les pedimos que por favor no hagan eso, que empecemos a educarnos para no tirar la basura en las calles, porque al momento de llover, la lluvia, el agua se lleva los desechos, los introduce a los tragantes, estos se tapan y colapsan los tragantes. Nosotros como municipalidad hemos hecho todo lo posible para poder mantener limpios cada uno de los tragantes. Sin embargo, también necesitamos del apoyo de los vecinos para poder tener en buenas condiciones, en óptimas condiciones los tragantes y las tuberías de los drenajes para no tener ningún problema con el tema de tragantes en su oportunidad. Señor alcalde, con los hallazgos que se han dado según este informe en cuanto al monitoreo, ¿se les dará seguimiento? Efectivamente, nosotros hemos sido siempre de la idea de monitorear cada una de las comunidades, tomando en cuenta que también somos parte de la comunidad, somos parte de cada una de las zonas del casco urbano, y pues parte de nuestra responsabilidad es monitorear para ver si no hay ningún problema, y si lo hubiera, pues agotar las instancias correspondientes para poderles dar cobertura y brindarles el apoyo si es necesario. Pero insisto, gracias a Dios hasta el momento no tenemos ningún problema en cada una de las comunidades que fueron monitoreadas, 106 en total, no tenemos ningún problema, gracias a Dios.